Continuamos hablando de fertilización, por eso ahora tenemos una comunicación telefónica. Está el señor Jorge Bassi, el presidente de Fertilizar, en línea para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me escuchás? Hola, Jorge. Acá te saluda Manuel Giannoni y Andrés Lobato. Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco de este tema de fertilización y abordarlo un poco, por eso te tenemos en línea. Sí, Jorge, ¿qué tal? Andrés Lobato te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Bien. En agroindustria, Jorge, están diciendo que el uso de fertilizantes ha crecido para esta campaña en lo que va del año casi un 50%. ¿Eso es correcto, Jorge? Sí, es correcto. Y si lo tenemos que dividir en cuatrimestres, que es la información que tenemos, el primer cuatrimestre fue el 30%, donde ya se notó una recuperación de la fertilización, especialmente en el maíz tardío, que se refertiliza en enero. Y en el segundo cuatrimestre, ya en un cuatrimestre donde lo que se fertilizan son los cultivos de fina, trigo y cebada cervecera, principalmente, se nota un aumento de 60%, con lo cual se da este promedio anual del 50%. Claro, comenzó esta campaña traccionando mucho lo que fue el cultivo de fina, bueno, el trigo sobre todo, que tuvo mayor superficie, y ahora tracciona la gruesa, la soja y el maíz. Claro, hasta los datos que tenemos publicados, el mayor efecto sobre la fina, y el dato interesante es que sabemos que el clima fue adverso, que no permitió un buen desarrollo de las labores a campo, que las superficies proyectadas no se dieron, con lo cual el aumento es principalmente de dosis. Es una recuperación de las dosis que se usaban en las campañas 2012-2013 o la 13-14. Claro, ¿y cuál fue el nivel, por ejemplo, bueno, que en fina, que ya puede haber un poco más de datos, cuál es el nivel de dosis que se está viendo, Jorge? Bueno, estamos, promedio país, las dosis son más bajas de lo que uno tiene en mente, ¿no? Estamos en dosis alrededor de los 180 kilos por hectárea en trigo. Pero sí. Estas eran las dosis que habían bajado mucho durante la campaña pasada. Entonces, cuando se ajusta lo que cada uno de los productores aplica por hectárea, por más que el número de hectáreas no haya crecido tanto, bueno, se ajustó mucho por dosis y eso explica el crecimiento del 50% en el cuatrimestre. Claro, imagino que ese ajuste de dosis se está viendo más en lo que es el sudeste bonaerense, que es donde más trigo se produce, ¿no? Sí, pero el centro de la provincia de Buenos Aires, el norte, el sur de Santa Fe. También, ojo que en términos porcentuales hubo zonas que el año pasado prácticamente se saltearon la fertilización. Entonces, con que hoy apliquen 100 kilos, porcentualmente es un cambio drástico. Pero yo creo que el productor en general volvió a ver condiciones para apostar a estos cultivos y también se quedó con una mala experiencia el año pasado, donde por falta de fertilización nitrogenada terminó resultando una cosecha muy magra en proteína, con importantísimos descuentos a la hora de comercializar el trigo. Claro, es cierto eso que decís, Jorge, porque hubo trigo de muy mala calidad de la cosecha pasada, se notó muchísimo, creo que la fertilización tuvo mucho que ver ahí. O sea, la falta de fertilización en realidad. Claro, uno hace variedades, lo que yo llamo un mal maridaje, variedades francesas con una tecnología de poca inversión, ¿no? La variedad francesa tiene que ir acompañada de muy altos niveles de fertilización. Bueno, claro, porque la variedad francesa tiene alto rendimiento, pero no tiene tan buena proteína. Claro, se puede hacer muy buen rendimiento, pero puede hacer proteína de abajo del 8% perfectamente, cuando está muy corta de nitrógeno. Entonces, se dio una situación donde se hicieron esas variedades, pero después no apareció el nitrógeno del fertilizante, y ese déficit de nitrógeno terminó generando una muy baja nivel general de proteína en la cosecha, claro, que termina generando menor valor de exportación, porque un trigo de baja proteína, para que la gente lo entienda, ya no es para hacer pan. Claro, va a uso forrajero, va, exactamente, un trigo que termina consumo de los animales. Y ahora, Jorge, saliendo de lo que es, bueno, estos datos que ya hay de fertilización de fina, están empezando la siembra por ahí de los primeros cuadros tempranos del maíz, ya se viene la soja. ¿Cómo ves el tema de las dosis acá? ¿Va a haber un aumento de la dosis, sobre todo en maíz? Bueno, en maíz ya vemos un aumento de las dosis. Entendemos que el maíz temprano
la gente lo conoce bien y lo está ajustando perfectamente, sin ninguna, digamos, sin necesidad de tener nueva información. El esfuerzo que vamos a hacer es en acercar la información en soja. La soja, si bien el precio no es un precio récord histórico, sí lo es la relación insumo-producto que hoy tiene la soja respecto al fertilizante. Entonces el martes vamos a hacer una presentación de prensa donde detallamos que es un muy buen año para fertilizar la soja, porque, repito, uno puede con 120 kilos de soja pagar ya los 100 kilos de fertilizante que se necesitan para hacer una buena base. No es todo lo que se necesita, pero con eso se hace una buena base. Y esa es una respuesta que históricamente siempre está en los 200, los 250 en suelos de buena parte de la pampa húmeda. Así que entendemos que es una buena oportunidad. Todavía no vemos negocios de soja, sí estamos viendo negocios y despachos de maíz, y la gente está, bueno, esperando que estas nubes que tenemos encima dejen caer algunos milímetros para lanzarse. Estaba bastante ansiosa esperando esta lluvia para poder largar a fondo la siembra de maíz en buena parte de Córdoba y sur de Santa Fe. Está bien, Jorge. Y por último, se está hablando, bueno, que hasta este momento se consumieron 1,5 millones de toneladas de fertilizantes, y se está hablando que la expectativa para este año es superar los 3 millones de toneladas. ¿Vos cómo lo ves? ¿Se va a superar esa cifra de 3 millones este año? Sí, la vamos a superar. Nosotros estábamos creciendo fuerte hasta el año 2007, que empezó la conflictividad del sector. Ese año hicimos 3 millones, casi 700, 3.600.000 toneladas. No lo pudimos repetir hasta el 2011. Y después, el año pasado realmente fue muy difícil para todo el agro. Hicimos 2,5 millones de toneladas. O sea que calculamos que podemos estar en 3.300.000, 3.400.000. Un rebote muy importante, casi el 40%, pero sí... es importante remarcar que es eso, no es crecimiento genuino, es un rebote, tiene que ser el primer escalón de una larga escalera de crecimiento que nos lleve a el agro que todos soñamos, un agro que se acerque a las 140 millones de toneladas de granos, más carne, más todo lo que necesitamos producir y exportar para desarrollar el sector. Está bien, Jorge. Bueno, muy claro el testimonio y esperemos que se llegue a estos niveles de fertilización que vos comentás. Te agradecemos el llamado y bueno, nos veremos en la próxima jornada, Jorge. Bueno, muchísimas gracias siempre por estar atentos a estas vicisitudes. Perfecto. Nos vemos, Jorge. Un abrazo.